Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal del profe Gio Vergara, su canal, donde ahora estamos en otra área diferente a las matemáticas, un área que es la física. Bien, en física es importante hacer análisis dimensionales. Si tú haces un análisis dimensional, tú estás encontrando las magnitudes fundamentales que definen a una magnitud derivada. Recuerda, la trilogía en mecánica la trilogía es la longitud, masa y tiempo. Son las tres magnitudes fundamentales que existen para definir a todos los procesos de desplazamientos, aceleraciones, velocidades, etc. Bien, pero ahora te tengo una definición un poquito más formal de lo que traen los libros. Vamos a ver, dice así: las tres magnitudes fundamentales en mecánica son la longitud, la masa y el tiempo. ¿Ok? Dice que para hacer un análisis dimensional consiste en poner en función de las dimensiones fundamentales a las magnitudes derivadas. ¿Esto cómo se logra? ¿A través de qué? A través de ir sustituyendo las magnitudes fundamentales en una ecuación física que ya esté dada. Veamos algunos ejemplos prácticos y sencillos para que tú puedas saber cuáles son las magnitudes que definen a esas magnitudes derivadas. Te lo comento rápido. Una magnitud derivada es aquella que a partir de una operación matemática, ya sea como una multiplicación o una división entre dos magnitudes fundamentales, se define una magnitud derivada. Veamos los siguientes ejemplos. Dice así: voy a hacer un análisis dimensional de lo que es un desplazamiento, de lo que es una altura, de lo que es una área, lo que es un volumen, de lo que es una velocidad, una aceleración, una fuerza y un trabajo. Cada ejemplo me dice, quiero que te des cuenta que todas estas magnitudes, algunas de ellas son magnitudes que son derivadas. ¿Por qué? Porque si yo me refiero al desplazamiento, el desplazamiento lo puedo definir por la letra S, pero al final de cuentas, este corchet significa que yo le voy a hacer un análisis dimensional, necesito una fórmula, pero a veces son un concepto claro que yo debo de tener. Por ejemplo, un desplazamiento, al yo desplazarme, ya sea de manera horizontal, yo estoy recorriendo longitudes. Entonces, el desplazamiento como tal, en su análisis dimensional, es una longitud. Si yo tengo una longitud, pues se habrá encontrado una de las tres magnitudes fundamentales, y eso es tan sencillo. Es un conocimiento que yo lo debo de tener claramente registrado en mi cerebro, es decir que una longitud es en este caso un desplazamiento es una longitud horizontal. Lo mismo ocurre con la altura. Muchas veces decimos, bueno, la altura, ¿cuáles son las dimensiones en el cual la altura muchas veces en los libros de física es una letra H que significa height, que es la altura, pero no deja de ser un desplazamiento vertical, quiere decir la magnitud física que define a la altura es una longitud, nada más que es vertical. Bien, sin embargo, existen a partir de estas un área, si yo hago un análisis dimensional del área, ¿ok? Como si yo quiero saber el área de un cuadrado, de un triángulo, voy a tener solamente dos dimensiones, el largo y el ancho, es decir, el área va a estar definida como una longitud, pero si yo lo multiplico por una longitud, es decir, si yo multiplico por sí mismo la magnitud fundamental llamada longitud, yo voy a obtener una longitud al cuadrado. Es decir, es por eso que las unidades, ahora sí hablar de unidades físicas que definen a un área, puede ser metro cuadrado, puede ser centímetro cuadrado, puede ser milímetro cuadrado, etcétera. Pero vamos a ver que es a partir que yo ya sé cuál es la magnitud que define a un área. Al hablar de un volumen, en este caso un volumen, pues tiene tres dimensiones, no solamente se definen por dos, toda área se define por dos dimensiones, largo y ancho. Pero un volumen es largo, ancho y alto, entonces voy a obtener tres magnitudes. Por ejemplo, el volumen longitud por longitud, voy a obtener una longitud elevado al cubo. Repito, es decir, si yo multiplico magnitudes fundamentales, voy a obtener magnitudes derivadas. En este caso, si yo elevo al cubo la longitud, voy a obtener una longitud al cubo. Ahora bien, el concepto velocidad
aquí vamos a establecer que es una magnitud derivada. Esto lo voy a poner para definir, entonces voy a poner vol de volumen, y para la velocidad, ahora sí, una velocidad se define como una distancia entre un tiempo, ¿ok? Distancia y desplazamiento son dos conceptos diferentes en física, pero sin embargo yo puedo decirle, bueno, distancia desconozco. Fíjate cómo me estamos diciendo las definiciones. Al hacer un análisis dimensional se logra sustituyendo las magnitudes fundamentales en la ecuación. Esto para mí es una ecuación física. El tiempo ya es fundamental, por eso no le pongo corchetes. Pero si yo sé que una distancia es una longitud, entonces quiere decir que las dos magnitudes fundamentales que definen a la velocidad es la longitud entre un tiempo. Es una magnitud fundamental, longitud, dividida entre otra magnitud fundamental que es el tiempo. Yo logro establecer el análisis dimensional de la velocidad. Por eso, cuando yo quiero hablar en varios sistemas, por ejemplo, una velocidad puede estar expresada en unidades como pies por segundo, puede estar expresada en kilómetros por hora, puede estar expresada en metros sobre segundos, etc. Es más, o bien puedo decir que la velocidad, sus magnitudes fundamentales son longitud, también puedo decir que este tiempo lo puedo pasar a la -1. Bien, es una forma de visualizarlo, aunque nosotros generalmente para nuestro estudio puede ser longitud entre el tiempo. ¿Ok? Ve cómo vamos a utilizar una a través de otra. ¿Qué es una aceleración? Lo más importante es saber las definiciones para obtener una ecuación física. Por ejemplo, la aceleración se define como un cambio en la velocidad dividida entre un tiempo. ¿Ok? Como este es el análisis que yo quiero hacer de la aceleración, entonces yo tengo que la velocidad, en este caso, observa, esta es una magnitud derivada entre una magnitud fundamental. Pero te acabo de definir que una velocidad es una longitud entre tiempo. Entonces me quedaría esto, longitud entre tiempo, entre un tiempo, y yo formo una fracción compleja mixta que yo le puedo dar solución extremo por extremo. L por 1 es L y T por T sería tiempo al cuadrado. Quiere decir que la magnitud derivada aceleración, sus dos magnitudes que la hacen, que si lleguemos a las magnitudes fundamentales, es una longitud entre un tiempo pero elevado al cuadrado. Una velocidad solamente es una longitud entre un tiempo elevado a la 1. O bien, la aceleración pudiéramos visualizarla como una longitud por un tiempo. Si esta ley de los exponentes está positivo, pasa por el exponente a negativo. Esta es una forma de ver la aceleración y esta es una forma de ver a la aceleración. Es por eso que muchas veces en física podemos decir que un cuerpo tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Si fuese 4 metros por segundo, me estoy refiriendo en las unidades a una magnitud derivada llamada velocidad. Muy bien. En este caso seguimos analizando lo que es el concepto de fuerza. Fuerza, según la segunda ley de Newton, sabemos que aquí, por ejemplo, fuerza es igual a una masa por una aceleración. Entonces, si te darás cuenta, la masa es una magnitud fundamental, la aceleración es derivada, pero previamente te acabo de hacer el análisis, es decir, que la fuerza, como es la magnitud derivada que estoy analizando, me queda masa. En deber de poner aceleración, yo sería poner una velocidad, aquí arriba sería una velocidad, y diríamos entre un tiempo. Ahora ya tengo dos magnitudes fundamentales, pero la velocidad se define como la longitud entre tiempo, entonces por lo tanto esto sería masa, longitud por 1 es longitud y T por T sería T cuadrado. Es importante ver que entonces las tres magnitudes fundamentales que definen a la fuerza es una masa por una longitud por un tiempo al cuadrado. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, yo puedo establecer que en unidades de fuerza pueden ser kilogramos, metros por segundo al cuadrado, y esto lo definirían como lo que es un newton. Más adelante vamos a establecer
todo lo que es el concepto de unidad. Pero no nada más puede ser el newton, puedo ponerle cualquier unidad de masa, puede ser, por ejemplo, libra, puede ser una longitud pie entre segundo al cuadrado. Puede ser tonelada, puede ser milímetro entre minuto al cuadrado, etcétera. Todos esos son unidades expresados de fuerza. Es importante este tema, puesto que estas son, o bien la unidad de fuerza se define como la masa por la longitud por el tiempo en la menos 2. Es una forma de establecerlo. El concepto trabajo, todos sabemos que el concepto trabajo se define como la fuerza que se le aplica a un cuerpo capaz de provocarle un desplazamiento de. Muy bien, entonces si te das cuenta, te acabo de definir lo que es fuerza. Fuerza en este caso, observa, si trabajo es igual a masa por aceleración y un desplazamiento es una longitud. Entonces esta es la única magnitud que es derivada, pero la aceleración en un concepto anterior sabemos que aquí podemos tener que el trabajo es igual, aquí sería a la masa por la velocidad entre tiempo por una longitud. ¿Y qué es velocidad? Ok, seguimos analizando, haciendo el análisis dimensional, sería masa por longitud entre el tiempo por una longitud. Es una fracción mixta, sería trabajo es igual a la masa por longitud, en este caso sobre tiempo al cuadrado por longitud. Y si esto lo vemos como una fracción, L por L sería L cuadrado, por lo tanto la magnitud derivada de trabajo es masa por longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. O masa por longitud al cuadrado por un tiempo a la menos 2. Bien, amigos, amigas, pues de mi parte sería todo. Yo te pido que hagas muchos más ejercicios para que pongas en práctica este tema importante en física. Muchas gracias. Hasta la próxima.